8:44. Hacemos mesa central acá en Tele 13 Radio 103.3 de la ciudad de Santiago. Por cierto, conversando de actualidad y política a esta hora, una presentación, un segmento presentado por Global Partners, líder en prevención y control de alcohol y drogas en ambientes laborales y la seguridad inteligente de Securitas para tu empresa. Tati Clima, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Somos dos en este estudio. Sí, Isabel nos ha abandonado. Pero temporalmente, supongo. Esperamos. Dicen que viene atrasada, pero que llega. Javier Saldúa está corriendo en círculos en estos momentos. Es su primer día el pobre. Su primer día como productor del programa. Sí. Bueno. Ya, pero bueno, partamos con tu joyita para comenzar. Sí, claro. Tenemos tanta cosa que comentar. Sí, así que vamos a partir con una joyita que está un poco alejada de la coyuntura, pero no tanto, porque la semana pasada hizo un poquitito de ruido. Y yo me parto preguntando cómo es posible que en un país donde están reguladas hasta las rifas de los colegios, las multimillonarias plataformas de apuestas funcionen sin ningún tipo de regulación. Lo mismo dicen las plataformas, ¿viste que hicieron una declaración? Claro, porque ellos dicen que han tratado de que sean de ser regulados y no han sido regulados. Y efectivamente hay una legislación que se está discutiendo desde el 2022 en el Congreso y no ha logrado salir a la luz. Esto volvió a salir a la luz por el conflicto de interés de Arturo Vidal. Ahí quería llegar. En Juega con el King. Así mismo es. La regulación sobre las plataformas de apuesta en Chile se debe a un vacío legal persistido por años y el negocio mueve cerca de 3.000 millones de dólares al año. En Chile, impresionante. Y no existe ninguna regulación porque operan desde el extranjero. O sea, la plataforma opera desde afuera, la gente aquí jugamos y básicamente por esa misma razón no hay manera de pesquisar ni de hacer ningún gravamen a este tipo de prácticas. A menos que lo regules, porque Netflix también opera así en mismo. otro país. Netflix no es chilena, digamos. Y la regularon y paga impuestos. O sea. A esto se suma la lentitud del Congreso, como te decía, de tramitar el proyecto del 2022. Y un reportaje del diario The Clinic de la semana pasada instala algo que nos debiera preocupar de sobremanera. ¿Qué ocurre también cuando una figura del fútbol, como es lo que pasó con Arturo Vidal, no solo juega en la cancha, sino que también en estas apuestas? ¿Ya? Él lanzó su propia plataforma de apuestas deportivas. Yo no quiero aquí hacer ninguna acusación, está todo ahí sobre la mesa, hay que solo leerlo. No, y lo que se ha discutido es conflicto de interés. Es conflicto, claro, es conflicto de interés. Pero ya explicamos el caso. Donde se puede realizar apuestas de partidos, incluidos aquellos donde él mismo juega. Claro, ese es el problema. Ese es el problema. Y ahí está el conflicto de interés. Entonces, aquí hay varios riesgos derivados de este mismo conflicto de interés. Los expertos advierten que la falta de regulación podría tener, por ejemplo, un jugador activo promoviendo apuestas en partidos en los que participa puede comprometer la integridad del deporte. Además, porque se apuesta no solo por los resultados, se apuesta por distintas alternativas del juego. Por ejemplo, el primer gol va a ser de tiro libre. Claro, o la semana pasada había algo de las tarjetas. Exacto, en el caso de Arturo Vidal, sí. Arturo Vidal va a recibir una tarjeta amarilla. Claro, y además muchas de estas casas de apuestas auspician a planteles de primera y segunda división. Entonces ahí claramente hay... No, eso sí que es increíble. Es inaceptable. Porque ahora pusimos el foco en Arturo Vidal, pero es absolutamente obvio el conflicto de interés que hay en esos auspicios. Es increíble. Yo me recuerdo cuando se legisló hasta que las bebidas alcohólicas no podían auspiciar eventos deportivos. Bueno, la desprotección del consumidor, porque los usuarios no cuentan con garantías legales si pierden dinero por faltas o fraudes de estas plataformas. Y además la pérdida de ingresos fiscales, que se estima que el Estado chileno podría recaudar cerca de 1.000 millones de dólares anuales si se implementara una estructura tributaria adecuada para el sector. Entonces, los especialistas han señalado que en una regulación moderna se necesita regular las plataformas de apuestas deportivas ubicadas fuera de Chile, establecer estándares mínimos para la operación de estas plataformas y proteger a los consumidores que garantice transparencia en los mercados. Ahora, tiene sentido porque no van a dejar de existir. No van a dejar de existir. Y yo como reflexión final me gustaría dejar el siguiente planteamiento. La incursión de figuras públicas en el negocio de las apuestas online en un contexto sin regulación plantea preguntas sobre la ética, la integridad del deporte y la protección de los consumidores. Es hora de que Chile tome cartas en el asunto y establezca ciertas reglas claras. Así. Parece que sí, ¿no? Hola Isabel Pla, ¿cómo estás? ¿Qué de tu vida? Gracias por venir. Que unos minutos después que uno salga, así y ahí te atrapa. Cambia el panorama. Cambia el panorama mucho. Oye, bueno, muy buena joya de la Tati. Una joya. Sí, yo quiero también, me gustaría agregar, comparto todo lo que se ha planteado, pero yo quiero agregar otro costado sobre el tema de las apuestas, que en Chile se está conversando poco,
en otros países es un debate muy intenso que es la ludopatía, y especialmente entre adolescentes. Es muy fácil apostar en línea. En Argentina hay todo un movimiento de padres, de familias, de colegios, de sociedades médicas, ¿cierto? Por el avance de esta adicción a apostar en línea. Lo que significa no solamente una alteración de tu conducta, digamos, de tu salud mental, sino también significa que pescan la tarjeta de los papás, Claro, y un gastan, perjuicio económico, o sea, un digamos. perjuicio económico gigantesco, y están dispuestos incluso a endeudarse. Hay redes de préstamos entre adolescentes, se prestan plata. Sí, hay redes de préstamo, yo te presto tanto, tú me devuelves un porcentaje según lo que ganes, en fin. Entonces, entiendo que las apuestas es muy difícil. Yo siempre leo y escucho a Marco Antonio Zulantay, un diputado independiente de Coquimbo, de la UDI, lo escucho mucho referirse a esto, y ha trabajado en el proyecto de ley al que hacía referencia Tati Clima, pero ha estado muy encima del tema. Creo que en Chile se habla poco de eso. Lo de Arturo Vidal ha permitido, ¿cierto?, conversar sobre la legalidad o ilegalidad o los conflictos de interés. Pero hay un tema de fondo que es, ¿cierto?, cómo avanza esta adicción a las apuestas, especialmente entre las niñas, pero sobre todo los niños. 74% de los ludópatas o de los apostadores, digamos, seriales, son menores de 18, hombres menores de 18 años. Claro, y una regulación ayudaría a... Además, esto es como, ¿se acuerdan de la discusión de la comida chatarra cuando prohibían que trajera regalitos? Sí. Porque cuando los niños son más pequeños, Claro, o adolescentes, y tú enlazas este tipo de plataformas de juego a un ídolo, lo que pasa es que si la tú ves combinación es aún peor. Si tú ves a tu papá, Claro. si tú ves a tu papá que está jugando, También, te parece bueno. que yo nunca vi a mi papá, no existían esas cosas, te fijas, pero también creo que es una conversación que hay que hacer a nivel salud mental, a nivel social, pero también en la familia. Apostar no está bien, creo yo, así en forma, digamos, viciosa. y viciosa, claro, ni menos pedir plata. Es que de nada demasiado, pues. Ya lo decía el oráculo de Delfos. Bueno, de salvo nada algunas demasiado. cosas que nunca. De nada demasiado. Hay cosas que a mí me gustan demasiado. Te voy a decir una cosa. No estamos Cosas preguntando. muy ingenuas, por si acaso. Me recuerdan acá en el WhatsApp colaborativo una cosa que me acordé cuando estaba hablando la Tati, que es que esto pasa en muchos niveles, incluso en ambientes regulados. En el tenis ha habido sanciones, en el básquetbol ha habido sanciones por eso. jugadores que efectivamente o pierden un punto, o pierden un juego en el tenis, o se dejan perder un partido, precisamente para ganar plata. Sí, efectivamente es un problema. ¿Cuál es tu joyita, Isabel? Oye, mira, yo tengo una joyita auténtica, porque tratemos de hablar, hay tanta cosa oscura para conversar, ¿no? Pero tratemos de abrir la mañana con algo luminoso. Bien, mira, bien. Esto a propósito de un estudio que se publica ayer en el Mercurio de la Universidad de los Andes, una encuesta sobre las razones por las cuales las chilenas y los chilenos están no teniendo hijos, decidiendo no tener hijos o teniendo menos, un estudio de natalidad. Me gustaría celebrar primero que el tema de la natalidad se ha ido instalando en la agenda, ¿cierto? Se han ido generando estudios, se está incluyendo alguna pregunta relacionada con el número de hijos en las encuestas, digamos, en las series que conocemos, CADEM, Criteria, más habitualmente. Está el estudio de la encuesta Bicentenario de la Católica, el de signos al que me refiero yo ayer, hay foros, etcétera. O sea, uno se está instalando en la agenda. Me parece muy importante eso porque este es un desafío primero de largo plazo. No es que se implementen medidas o se aprueben reformas de corresponsabilidad o de otras variables que inciden en la natalidad y van a tener efecto en 2 o 3 años más. O sea, se piensa que los efectos de estas políticas demoran más o menos 10 años. Segundo, me gustaría celebrar que el tema se ha instalado en las campañas presidenciales. Primero fue Kast, después fue Lin Matei, y la semana pasada vi que los candidatos a la primaria de izquierda, Carolina Toá, Janet Jara, Vinter y Mulet, participaron en un foro organizado para este tema por la Universidad de Valparaíso. O sea, los candidatos presidenciales están conversando sobre esto. No creo que nadie vaya a tomar una decisión, ¿cierto?, respecto de por quién va a votar por las políticas de natalidad, no se va a convertir en eso. Pero, y aquí viene mi tercer punto de por qué creo que hay que celebrarlo, a mí me gusta cuando en Chile y especialmente en una campaña presidencial también tenemos la capacidad de mirar al futuro, ¿sí? No cabe duda que las urgencias son la seguridad y son la economía,
que tienen que ver con la prosperidad de todos los días de millones de chilenos, pero también tenemos desafíos como el de la caída muy abrupta de la natalidad. Estamos llegando tarde, pero me gusta ver a una campaña presidencial como un espacio en donde también miramos al futuro, tratamos de ponernos de acuerdo. De hecho, yo he mirado las propuestas de los candidatos y son todas complementarias. No hay nadie que esté proponiendo cosas que no sean compatibles una con otra. Quizás hay matices en la mirada, algunos le ponen más responsabilidad a las mujeres, yo no, yo creo que la responsabilidad de la natalidad es de hombre y mujer, en fin, hay matices en ese sentido, pero yo celebro que es un desafío, que se vuelva un tema, digamos. que se vuelva un tema y que sea parte de la agenda de las candidaturas presidenciales. Tati. Oye, bueno, si ha sido un tema y yo le encuentro razón a Isabel, creo que este son el tipo de temas que los candidatos presidenciales y las futuras presidencias deben abordar. Tenemos varios problemas asociados a eso. El envejecimiento de nuestra sociedad es obvia, así lo han dicho diferentes encuestas y estudios. Todo lo que conlleva eso, además, tenemos un sistema de cuidado deficiente, la soledad en los adultos es increíble, pero aún así, el 60%, según este mismo estudio que dice la Isabel, cree que es deseable tener eso es muy hijos, bonito, muy es positivo. es un buen dato. Ahora yo solamente aportar con que se podrían mirar ciertas experiencias que obviamente hay que contextualizar a nuestra propia realidad porque somos Chile, pero el mejor modelo, el más completo de Europa, dicen que es el francés. Y ha logrado mantener una tasa de natalidad de las más altas del continente y tiene licencias parentales extensas y transferibles entre padres y madres, guarderías públicas subsidiadas y de alta calidad, asignación familiar mensual desde el nacimiento, políticas laborales que promueven la conciliación entre trabajo y familia. O sea, la maternidad no implica una penalización ni económica ni profesional. Y yo creo que una mezcla de todas las cosas bien hecha, bien fundamentada, con una mirada a largo plazo que permita que sea financiada y que sea efectivamente algo que sirva para que volvamos a tener más hijos, es deseable. Así que bien por eso. Oye, hay una carta hoy día en el Mercurio que justo se me perdió, pero de una mujer que es periodista y que habla sobre los colegios. Dice que los colegios no son guarderías, que es un tema que los colegios han defendido harto. Sí, sí. Y dice, ¿sabéis que cuando los padres trabajan, cuando los abuelos trabajan, cuando nadie te puede cuidar la guagua, el cabro chico, cuando además hay interferiados? Hoy día, por ejemplo, que hay 2 colegios en Providencia que suspendieron las clases súbitamente por la bomba que explotó ahí en Pedro Valdivia. Me dice, bueno, sería momento de discutir el funcionamiento de los colegios, al menos de los colegios públicos, para ver cómo se compatibiliza el cuidado de los niños, particularmente los más chicos, con las carreras profesionales de sus padres. Bueno, Iván, déjame comentarte que el día que hubo esa lluvia, o sea, del colegio público y de todos los colegios, el día de la lluvia ese viernes, ¿ya? A mí me suspendieron las clases de mi hija. Y me tuve que ir del trabajo a las 10 de la mañana a buscarla, porque no tenía generador bueno. Y básicamente tuve que dejar mi pega. No había luz en el colegio y tuve que dejar mi pega botada. Bueno, o sea, obviamente problema, yo tengo recursos para hacerlo y creo que es mucho peor cuando las mamás tienen menos posibilidades que yo, pero básicamente pasa en todos los sectores. No, pero es que los colegios, ya cortémosla con esto de que nosotros no formamos valóricamente a los niños, los forman la familia, nosotros no cuidamos. O sea, las escuelas públicas y privadas son parte de un universo social, te fijas, y tenemos que colaborarnos unos con otros. No, es un buen punto. Hay una política muy importante que es muy querida por los chilenos, ojalá pudiéramos escalarla mucho más. Desde el 2011-2012 el programa 4-7 se ha ido aumentando la cobertura, es un programa para colegios públicos y subvencionados en donde los niños de 6 a 12 años o 13 años se quedan de 4 de la tarde cuando termina su jornada a las 7 de la tarde en el colegio, pero no se quedan mirando el techo, o sea, quedan con un equipo que los ayuda a hacer tareas, haciendo deporte, un equipo, de repente en algunos colegios han puesto un equipo de la PDI que viene haciendo a hablar. Algo útil, como le ha dicho mi mamá. Hablarle la PDI les habla de los riesgos, ¿cierto?, del consumo de droga, en fin. Es un programa muy querido, especialmente muy demandado por los alcaldes. Nosotros aumentamos el presupuesto, este gobierno aumentó el presupuesto, pero ojalá pudiera llegar, ¿cierto?, ya no a 30.000 familias, sino que a 300.000 familias, porque ayuda, es útil, cuida
y le permite también a los papás y a las mamás poder estar tranquilas trabajando. Ahora, Oye, ¿qué complicación cuando hay paros? bueno, Qué también. pues. enorme Bueno, ahí sí, complicación La cuando semana hay pasada paros. Oye, me escriben de la agrupación de plataformas de apuestas en línea. ¿Ya? Me dicen dos cosas. Oh, Uno, oh. que en esa agrupación están las que empujan la regulación. Sí, sí. Porque es lo que parece más razonable. Es lo que Si- dijimos al Si principio. lo otro que es absurdo, o sea, hacer como que no existen y no regularlas es el peor de los mundos. Y me dicen, las plataformas no pagan impuestos porque no las dejan. Ellos incluso han pedido pagar al menos el IVA digital y no las han dejado por esta falta de regulación. Partimos Ese es el diciendo en la punto. Sí, joyita que ellos pedían ser regulados y que no lo eran. Así que Así mismo. es un buen tema. Eso, vamos a la pausa. Estamos con Tati Clima, con Isabel Pla. En el siguiente bloque con Quique Mujica conversamos de actualidad y política y todavía no entramos ni al fiscal nacional, ni a Procultura, ni ninguna de las cosas. Ya, a la vuelta de la pausa. 9:11, hablamos de actualidad y política hoy con Isabel Pla, con Tati Clima, Enrique Quique Mujica. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo está la cosa? ¿Ah? Muy bien, fíjate. Muy bien. ¿En serio? Sí, ¿por qué tiene que estar mal? No, te noto. Estoy feliz. Sí. Se nota ¿Se puede ser no, un feliz? entusiasmo loco. Sí. Sí. Sí, no, se puede ser feliz. Sí, sí. Sí. O sea, no nos Soy. queda otra que empezar a acostumbrarnos a ser felices en estas Digamos condiciones. que es Tengo una un disquisición. pulpito en mi casa, voy a cocinar pulpito hoy día, con unas papitas, así que voy a tener Pulpito, qué rico. tarde-noche de cocina. Buena. Qué rico. Bueno, ¿a qué hora Ya, llegamos? me fascina. ¿A qué hora ¿A qué hora es la invitación? Tengo... Para celebrar Oye, el 21 de mayo como corresponde con pulpo. No lo había pensado, Obvio. mira. Mames del mar, Más Mes del pachota mar, que mar. de la derecha. Armada de Ay, Chiro, Chile, mar. ¿viste el La sesgo derecha es bien patriota? No, a patriota, uno sí, la el sesgo. forman en eso. Es como un sesgo republicano. Tú eres tambor mayor cuando chica. Vieras cómo tú. Bueno, no por nada, pero fui, ¿cómo se llama? No la bandera, sino que en Concepción marchábamos los domingos. guaripola. ¿Y qué era ahí? Desfilábamos, a cada colegio le tocaba una vez al año. Yo fui la escolta de la bandera. De la bandera. Sí, Y ahí al lado sí. la bandera. Y era un honor, digamos, no el honor de la banderada, pero un honor 2 escalones más abajo. Sí, Muy po. interesante. ¿Izaste la bandera alguna vez también? Seguro, Que sí. también debe ser un honor. Sí, sí, Además, muy bonito. sonorizada. Es bonito, sí. Está bien el problema. En esa época No sí. era muy voluntario. No, la- no, sí, tampoco era tan... Pero la Isabel tampoco... Ya, ok, ya. Ya, todos los días. Dejémoslo El acto ahí. cívico, el acto Dejémoslo ahí. cívico. Acto cívico, todos los lunes. Sí. Dicho, los niños no saben lo que es Con un acto dos, cívico, con los dos, con los dos estrofas. con las dos estrofas. Sí. Mm. Bien, dicho todo eso, ¿qué te ha parecido, Enrique, la reacción de la política profesional frente a los casos judiciales que tanto impactan en la política? Me refiero a Procultura y me refiero a la salida, al cambio de medida cautelar de Manuel Monsalve. Yo te podría asegurar, casi, valga la redundancia, seguro, que las personas que han criticado la salida de Cooper del caso Procultura están de acuerdo con la decisión de hacerlo de la Corte de Apelaciones, pero tienen que pegar el palo político, obviamente. Estoy hablando de Evelyn Mateo, Santiago Casi. Lo digo porque el fallo de la Corte de Apelaciones se hace cargo de algo real, no de algo político, que fue la interceptación de un teléfono donde no había permiso para hacerlo. Se insistió en escuchar los llamados cuando ya se habían cercioreado que no era el teléfono de Alberto Larraín. Entonces, si uno se atiene a lo hecho, más allá que el fallo puede ser un poquito opinativo, por decirlo de alguna manera, podría haber sido, a mi modo de ver, un poquito más sobrio en algunos párrafos, pero queda claro que hay una persona a la cual les vulneraron los derechos y el fallo dice que es improcedente, inconstitucional e ilegal. Entonces, cuando dicen que acá puede haber una suerte de capitulación del fiscal frente a la política, frente al gobierno, están diciendo que la Corte de Apelaciones también participa de la confabulación. Y eso es bien grave para candidatos presidenciales que dudan de la legitimidad de la Corte de Apelaciones. Aquí no fue que el fiscal removió a Cooper porque se le ocurrió un día y despertó con ganas. Aquí hay un recurso de amparo de una ciudadana que se siente vulnerada en sus derechos y la Corte de Apelaciones dijo, sí, es grave esto, y ahí actuó el fiscal. El fiscal Ángel Valencia, que anoche en Tele 13, entrevistado por Ramón Ulloa, defendió la medida, dijo que lo que a él le interesaba era cuidar la integridad de la investigación. A ver, Isabel Pla. Mira, a ver, yo como debiéramos como recapitular, o sea, hacer como un resumen, ¿cierto? Porque han pasado muchas cosas en los últimos, diría yo, 5 días. Uno, yo creo que el fallo de la Corte de Apelaciones, entre otros
entre otros fallos, ¿cierto?, que han estado rondando en el último tiempo, lo que hace es una noticia positiva, más allá del contenido del fallo propiamente tal, que es reafirmar que en Chile está funcionando el Estado de Derecho y que las personas afectadas, que se sientan afectadas por una investigación, en este caso Josefina Uneu, ¿cierto?, por el seguimiento de su teléfono sin estar imputada en la causa o con una imputación forzada justamente para que se pudiera continuar escuchándole sus conversaciones, tienen la posibilidad, ¿cierto?, de que sus garantías sean reivindicadas y sus libertades. Eso yo creo que es súper positivo. 2. Sí, venía escuchando también un recorte de la entrevista de Valencia ayer en el Canal 13, una buena entrevista. Yo quiero creer, y yo creo que la mayoría de las personas debían, como diría Milei, queremos creer que la decisión que toma el fiscal, el nacional, tiene que ver justamente con de apartar a Cooper de esa causa, tiene que ver con el resguardo de la causa de la investigación. O sea, salvaguardar la investigación y no estar investigando el eventual fraude multimillonario de Procultura con un fiscal que está todo el rato siendo cuestionado. Es un fiscal al que, hay que decirlo, una parte del oficialismo le tiene ganas, pero no olvidemos que el Partido Comunista también lo tiene acusado ante la Corte Suprema, o lo tiene, ¿cierto?, presentó una acción para ser destituido, y eso también... Por el caso Cariola. Sí, y en tercero, y tiene que ver con lo que acabo de decir, tercero, sí, hagámonos cargo que hay un clima muy enrarecido en la opinión pública. Ha costado mucho que la gente comprenda lo que está pasando. Creo que es legítimo que los chilenos se preocupen. O falta pedagogía o la información y las decisiones que se están tomando empiezan a configurar una trama que para muchas personas tiene que ver o con intervención de la política o con impunidad. Y eso también, eso es lo que tiene que preocuparle al Ministerio Público y a la política principalmente, porque no se puede ser voluntarista, ¿te fijas? No se puede salir a decirle a la gente: lo que pasa es que ustedes son tontos y no saben de leyes y por eso no entienden lo que está pasando, que a veces ocurre cuando hay este tipo de crisis. Expliquémosle a la gente de qué se trata, pero demos garantías también, y esto lo va a corresponder hoy día, creo, al Ministerio Público, demos garantía de que la investigación sigue su curso en profundidad, con seriedad, y que esto no va a quedar impune. Tati Clima. Mire, yo creo que básicamente la confusión de la ciudadanía se debe a que yo creo que frente al caso Procultura y a lo que pasó ayer el cambio cautelar al ex subsecretario Monsalve, la política profesional ha mostrado prácticamente súper cara. Que en vez de buscar esclarecer los hechos, básicamente instrumentalizan políticamente según conveniencia y según el color del acusado. A mí me llama mucho la atención en este caso que parte de la derecha haya criticado tanto la salida del fiscal Cooper. Yo no quiero hacer juicios de valor sobre el fiscal Cooper, pero cometió un error. Y el fiscal nacional decidió removerlo, dando garantías de que el proceso sigue con otro fiscal, pero es bueno también que la política entonces reconozca que aquí lo que hubo es un cambio de fiscal que comete un error, que está haciendo, que no da garantías o por último que hace que esta cosa sea más confusa, y en aras a que el proceso siga como debe seguir la investigación, se cambia el fiscal. Y en el caso de la modificación de la cautelar ayer de Monsalve, nuevamente aparecen voces diciendo que esto se debe casi a un encubrimiento del gobierno. Yo solamente quiero decir que el cambio cautelar lo hace la justicia, no lo hace el gobierno, y tampoco el cambio cautelar cambia las acusaciones que están por sobre el ex subsecretario. Él sigue teniendo... Al contrario, las reafirma. O sea, no hay ningún cambio al respecto, el juicio sigue, solamente él, en vez de estar en Capital Llaver, ahora está en su departamento con arresto domiciliario total. Y me llama mucho la atención, fíjate, que aquellos que salen sin asco a pedir renuncias de los ministros de Estado cuando cometen errores, esta vez que un fiscal comete un error como el que cometió, aunque haya sido avalado por un tribunal, reclamen la salida. A mí me parece que en pos de la transparencia y la objetividad de un juicio que ha sido largo, que nadie entiende mucho, es muy bueno que el fiscal nacional haya tomado la decisión de cambiar el giro y poner a un fiscal que por el momento no tiene ningún manto de duda de nada. Isabel Pla. Yo encuentro que el gobierno lo ha hecho pero de oro, porque le ha resultado estupendo esto de poner el foco en la arista jurídica y en la arista fiscal,
y digamos como que la arista del fondo de que se entregaron 6.000 millones de pesos, no sé cuánto ya a esta altura, por lo menos en el año 2022, 3.500 millones de pesos a una fundación que no daba garantías para resguardar esa plata y para hacer la pega, que era un giro múltiple, se desaparecieron, que este señor Alberto Larraín tenía relaciones afectivas, políticas, personales, de trabajo, con varias personas que están hoy día en el gobierno, partiendo por el propio presidente Gabriel Boric, con el Frente Amplio, que hay una discusión por ahí que se filtra con Diego Ibáñez relacionada con financiamiento de política, no sabemos si de partido, de campaña, que es sumamente grave. O sea, un caso que es de verdad muy, muy, muy grave, que le pega al Frente Amplio además por su carga simbólica, así como Monsalve le pega por la carga simbólica de ser el gobierno feminista, que por supuesto no puede evitar que haya una violación, pero por lo menos tiene que salir a decir, esta persona no puede estar un minuto más en este gobierno. En este caso también, ¿cierto?, tiene una carga simbólica del partido político, la fuerza política, el movimiento político que venía a purificar la política de los abusos, de la corrupción, del asco que le generaba, ¿cierto?, lo que había ocurrido durante 30 años en Chile. Entonces, yo sinceramente, yo celebro al gobierno porque ha logrado en una semana que el país esté discutiendo sobre medidas procesales, ciertos fallos de la Corte de Apelaciones, que si se va a apelar a la Suprema o no, o sea, estemos todos en un tercer o cuarto año de derecho, y digamos que se ha ido relegando hacia un tercer y cuarto lugar y hacia un rincón el origen de toda esta situación, que es un escándalo de proporciones. Voy a hablar de eventual fraude, llamado Procultura, en el que hay una trama de relaciones políticas que al menos llaman mucho la atención. Yo solamente hacer un punto ahí, Isabel, me parece que es bueno no mezclar las cosas. Yo te encuentro razón en parte de tu argumento. Creo que no estoy de acuerdo con tratar de llevar la culpabilidad de Larraín y de lo que él haya hecho con los recursos, particularmente con las relaciones que tenga con una u otra persona, porque me pasa lo mismo con Hermosilla. Yo la verdad creo que Hermosilla es un personaje que hoy día está siendo juzgado por ciertas cosas, todas bastante oscuras, que también tenía relaciones con personas importantes del gobierno del presidente Piñera, incluyéndolo a él, y yo la verdad no me atrevería a hacer un juicio de valor que el presidente Piñera estaría involucrado o estuvo involucrado en alguna de las cosas por ser cercano a Hermosilla. Básicamente yo trataría de separar las cosas. Entiendo para dónde va tu punto, entiendo que se ha hablado mucho de las relaciones personales que tenía Larraín con ciertas personas, pero creo que las culpas penales, o sea, las responsabilidades penales son individuales. Salvo por una cosa, y las tiene que probar la justicia. Yo primero a Hermosilla lo he visto 2 veces en mi vida, lo encuentro un pillo después de todo lo que hemos sabido. Yo no vengo a defender yo tampoco a quiero ninguna defender amistad a Larraín. Ni nada. Lo que quiero es separar voy a solamente... defender siempre la integridad del gobierno del presidente Sebastián Piñera, del que fui yo parte. Primero. 2, hay una gran diferencia. ¿Por qué sí tienen importancia las relaciones que se han evidenciado entre Larraín y personalidades del gobierno y el Frente Amplio? Porque fue, digamos, el gobierno del presidente Gabriel Boric el que de los promedio 300 millones que se le entregaba a Procultura para restauración patrimonial desde el año 2012, pasó a entregarle 3.200 millones de pesos el año 2022 en el lapso de 2 meses, permitido por la Subdere, mosca de Miguel Crispi, y unas par de semanas después visado por la directora de presupuesto, la señora Javiera Martínez. O sea, no es que el gobierno haya estado mirando desde fuera, oye, mira, este señor lo que está pidiendo, lo que está haciendo, sí. No, digamos, puso las mosquitas autorizando la salida de recursos multimillonarios del país, destinados además a ayudar, a apoyar a las familias más vulnerables en distintas áreas, vivienda, fíjate, suicidio juvenil, Tati. No, si tú eres mamá, yo tengo sobrinos, imagínate cómo van a ser la angustia de familias que no tienen los recursos para recurrir a una terapia, ¿cierto? Y la esperanza que se le genera con este personaje al que se le respalda entregándole mucha plata. Ya, Isabel, yo solamente no quiero, yo tampoco voy a defender a Larraín. Lo que quiero dejar es primero separar el tema de las relaciones personales, porque me parece que no es justo. Uno no se puede hacer cargo de lo que hace una persona que es tu amigo, que es tu conocido. Una cosa. Segundo, el alza de la entrega de recursos, yo te encuentro razón, hay un punto, y es lo que está en investigación. Lo que hay que definir ahora es si esa alza de recursos efectivamente iban
estaban dedicados a ciertas cosas y cómo los utilizó Larraín y la Fundación. Y ahí está el problema, obviamente. Ahora, si hubo falta de control de los organismos estatales, perfecto. Yo te lo cedo, es algo que está en investigación y tiene que ser la justicia la que determina aquello, y quienes hayan desde parte del Estado faltado a ese principio, que es resguardar que los recursos públicos sean bien utilizados, bueno, tendrá que responder. Lo que sí me parece que es un poco mañoso, no tuyo, Isabel, sino del resto de la derecha y de muchos que se han dedicado, más allá de hacer el punto, en lo que tú estás haciendo el punto, que quizás hubo una fundación que desvió recursos y dejó de atender a niños que necesitaban asistencia por cosas tan terribles como el suicidio juvenil, estén más preocupados de si era amigo o no amigo del presidente. Que no es si menor era cuando le entregaste 1.500 millones de pesos. Claro que no es menor, pero Tati. tampoco es menor cuando una persona es acusada por tráfico de influencias y tiene llegada a la por primera supuesto, magistratura del oye, país. Y ahí están los dos. Y nadie ha impedido que siga adelante, Por nadie ha supuesto. pedido que se vayan los fiscales, ni ha impedido que siga adelante la causa. Ahí That's the están difference. investigados, pero uno no puede tener una lectura Y son inmediata. delitos totalmente distintos, además. Pero yo lo Y entiendo. si tanto lo que el te estoy- Código Penal Ya, le una, asigna ya, una. penas Yo te distintas. lo entiendo. Si lo Dale, único no. que te estoy tratando de decirte es que a mí no se me ocurriría poner un manto de duda sobre el expresidente Piñera por una cercanía con la Hermosilla. Creo que es eso. La pregunta inicial de esta parte de la conversación, dame un segundo y cierro, de Iván fue la reacción de la política profesional. Y creo que en esta ocasión la reacción de la política profesional en ambos casos ha sido deficiente. No han estado a la altura y han ayudado a confundir a la ciudadanía y no han ayudado a que los procesos sean llevados de una manera judicialmente correcta. Ya, está bien. Ahora, no sé, lo hemos hablado varias veces acá en esta mesa y lo hemos reconocido. También hay tú me concederás que el Frente Amplio particularmente, voy a hablar del Frente Amplio porque no de toda la izquierda, se levanta a sí mismo con una impronta simbólica y con una superioridad moral bastante marcada, tanto que lo dicen expresamente, y naturalmente que todo lo que pasa alrededor del Frente Amplio, a partir de eso, tiene una mirada matizada con esa... el juicio de la opinión pública es siempre respecto de cómo tú te planteaste. De lo que tú construiste hacia adelante. Si te dijiste que iba a ser un gobierno feminista, te van a evaluar así. Si dijiste que tenías un estándar moral superior al resto de la política, te van a evaluar así. Entonces, y eso no tiene que ver ni con la política, ni tiene que ver con el clima en la opinión pública. Es lo que está en la calle. Quique. Sí, no, yo entiendo que en este caso los candidatos de derecha digan que aquí hay algo extraño, la salida de Cooper. Escuché a Daniel Jadwe tratar de jueces fiscales neoliberales que persiguen a la izquierda por Cooper y Valencia. Y ahora tenemos a Matei y Kass diciendo que acá hay un tinglado. Entonces, yo entiendo todo eso porque vivo en este ecosistema. Entonces entiendo que son cachetadas de payaso al final. Y yo sé que esa gente, si se mete, son gente inteligente y sabe que el fallo no tiene nada extraño y sabe que no hay una confabulación del gobierno. Espero que eso sea. Pero la mayor parte de la gente no entiende eso porque no vive en este ecosistema. No. Entonces la poca afección que tienen autoridades que pueden ser ocupar la primera magistratura en el futuro, la poca afección que tienen con las instituciones es peligrosa. Porque tanto Jadwe cuando dice que estos son jueces fiscales neoliberales, como cuando se pone en duda la independencia de Ángel Valencia, que la han puesto en duda todo, empieza a socavarse la institución. A mí me pasaba mucho en TVN. En TVN era así, era una institución pública, todos dicen querer, pero cuando uno le pegaba a la derecha, la izquierda salía a defenderte inmediatamente. Pero cuando le pegáis a la izquierda, la derecha salía a defenderte y los mismos que te defendían después te atacaban. Entonces pónganse de acuerdo, pues al final lo que termina pasando es que la desafección hacia TVN hoy día es mayor y eso mismo está pasando con los fiscales, con toda la autoridad. Entonces, claro, la gente tiende a depreciar las instituciones. Claro, Iván, totalmente. Yo solo una cosa que me llega en mi WhatsApp colaborativo para aclarar. Porque yo no quiero con esto que suene a defensa, por favor, lo quiero insistir. De hecho, el señor Larraín, por ley, tenía que tener por cada proyecto una cuenta y tenía solo una cuenta donde metía los recursos de todas las platas. Es que la plata es fungible, dijo. Pero sí quiero hacer un punto que me hacen ver acá. El alza se explica por los proyectos de los GORES. La DIPRES y la Subdere autorizan aumentos presupuestarios de los gobiernos regionales entre decenas de documentos que firman a la semana. Por tanto, yo creo que aquí
Hay varios, o sea, que no se genere esto de que el gobierno le traspasó los recursos a Procultura, porque ese no es el caso. Sí, había una discusión. Hay una discusión. Todos los últimos días respecto de esos montos. Pero efectivamente, hay 1.600 millones en el caso de Santiago y 1.800, me parece, en el caso del Biobío, que son de los gobiernos regionales, digamos. Así es. Efectivamente. Ahora, pasan por el gobierno central. Sí, de todas maneras. De todas maneras. Contate Clima con Isabel Play, con Quique Mujica, la conversación de hoy.